a mi entender, ha disminuido en muchos casos la confiabilidad de los vehículos porque hoy una simple piecita que se rompa en una computadora automotriz hace que un vehículo no encienda. Pero bueno, para eso estamos y para eso estamos comenzando a ver este mundo de las computadoras automotrices. Dentro de los componentes que vamos a ver en una computadora, y todo esto lo vamos a hacer rápidamente porque no podemos meternos de lleno en un curso de reparación de ECUs, eso es algo que lleva más tiempo. Vamos a ver que las computadoras tienen distintos componentes y que generalmente la tendencia actual, si ustedes ven o si ustedes abren alguna placa de alguna computadora automotriz, las nuevas computadoras tienen todos componentes de montaje en superficie, componentes que no pasan de un lado al otro de la placa a través de agujeros, sino que quedan ya soldados de un mismo lado de la placa. Y ahí vamos a tener resistencias, condensadores, transistores, microprocesadores, memorias, componentes que guardan la información, capacitores electrolíticos. Pero siempre teniendo en cuenta que además tenemos que tener ciertas bases de electricidad, saber lo que es un circuito eléctrico, saber diferenciar lo que es una corriente continua y una corriente alterna. La corriente continua en este caso es la que suministra la batería para la alimentación del módulo. Un positivo y un negativo continuo no cambia de sentido, pero vamos a ver que cuando tenemos un sensor inductivo, como puede ser un sensor de cigüeñal o un sensor de fase, nos va a generar una señal alterna, como la gráfica ondulante que vemos acá a la derecha, en donde la amplitud varía en función del tiempo y además cambia el sentido. O sea que requiere tener determinados conocimientos de electrónica para poder analizar en profundidad la estructura y la reparación de un módulo. Resistencia eléctrica, las relaciones entre el largo y la superficie de un conductor para poder determinar su resistencia, resistencia específica de los materiales, o sea, viendo todas aquellas cosas que ustedes tendrían que entrar a conocer para poder tener ya un conocimiento mayor en la reparación de módulos. Leyes básicas de la electricidad, como lo es la ley de Ohm, que la ley especifica que la corriente que pasa en un circuito es igual al voltaje dividido la resistencia, potencia eléctrica, señales analógicas y digitales. Podemos ver una señal analógica y una señal digital y ver la diferencia entre una señal analógica y digital. Y eso es muy importante. Generalmente estas señales van a alimentar a través de los sensores de información a la computadora. Ya la parte de actuadores va a trabajar prácticamente en un formato de conmutación, abriendo y cerrando el circuito, como ya lo vamos a ver. Leyes, teoremas y diferentes componentes que van a estar presentes en todas las computadoras. E indudablemente los transistores son los elementos que van a trabajar en la conmutación de los actuadores. También van a haber transistores en los circuitos de sensores, pero ya son circuitos de baja potencia, donde no hay consumo de corriente y donde si se está manipulando bien el sistema de inyección del vehículo, no van a haber problemas de roturas. Los problemas de rotura generalmente en las entradas de sensores de las computadoras es debido a malas manipulaciones del técnico que está reparando el auto. Ahora, ya los actuadores van a ser conmutados, van a ser encendidos y apagados a través de elementos denominados transistores que funcionan como una llave controlada o en la modalidad de conmutación, prendiendo y apagando. Y también vamos a ver que dentro de lo que son los transistores van a haber diferentes familias que pueden ser transistores bipolares, pueden ser transistores Darlington, pueden ser
transistores MOSFET o pueden ser transistores IGBT. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los transistores van evolucionando con el tiempo y lo que se busca es poder controlar grandes cargas de corriente o un gran actuador que consume mucha corriente con circuitos que le recarguen poca demanda de corriente al circuito de control. Dicho de otra forma, yo con el microcontrolador, simplemente con un voltaje, voy a activar un transistor que me va a manejar de repente 20 amperes en su sector de carga. Voy a activar con voltaje transistores que van a manejar grandes consumidores. Y acá, como tenemos sí un manejo de potencia importante, ahí vamos a ver roturas. Vamos a ver roturas en componentes que manejan inyectores, vamos a ver roturas en componentes que manejan bobinas de encendido, porque sobre todo en las bobinas de encendido, la conmutación de la inductancia, la conmutación de la bobina, me va a generar picos de alto voltaje del orden de los 400 volts en el circuito primario de encendido. Y los componentes que están trabajando en la conmutación de esas bobinas van a ser de los componentes que más van a sufrir en el funcionamiento y donde vamos a tener más roturas. Yo les podría decir que en el sector de actuadores, generalmente en el sector donde hay más roturas es en la parte de conexionado con el sistema de encendido, con la bobina. ¿Cómo vamos a poder detectar esas roturas? Bueno, ahí ya vamos a tener que hacer una prueba del componente, una prueba del transistor,